despunte de Noemí Samyn, un estancamiento de su candidatura y también de Horacio Serpa. ¿Usted cree que puede haber alguna sorpresa en esta primera vuelta en función de su candidatura y en particular la de Noemí Samyn? No, de ninguna manera. Las encuestas son claras. Si usted mira las últimas 3 o 4 encuestas, nosotros mantenemos una diferencia de entre 8 y 10 puntos. Ha sido la constante entre todas las encuestas. Nosotros hemos estado entre el 38 y el 40%, lo mantenemos. Esa es una diferencia ya ampliamente superable. Estamos trabajando, todavía no tenemos encuestas de última hora de la costa, donde hemos concentrado todos los esfuerzos de la campaña. Nuestro candidato a la vicepresidencia, el doctor Bell, ha trabajado intensamente, especialmente en la ciudad de Barranquilla. Hemos trabajado nosotros intensamente en la costa caribe colombiana. Y todavía estamos a 10 puntos de ganar la primera vuelta. Yo creo que estamos haciendo ese esfuerzo. Estamos tratando de consolidar nuestras fuerzas para ver si podemos lograr ese triunfo en la primera vuelta presidencial. Pero la distancia es muy larga, es muy grande. Mantenemos no solamente, le digo, 8 o 10 puntos sobre Horacio Serpa, sino casi 20 puntos sobre Noemí Samyn, porque ya estamos nosotros confiados con el esfuerzo y el trabajo de todos los colombianos de que estemos en esa segunda vuelta, pero estamos trabajando para tratar de ganar en la primera vuelta presidencial. En Nueva York por lo menos hay 10.000 colombianos que aspiran a votar. Va a haber una votación en el exterior muy importante. ¿Qué pueden esperar los colombianos en el exterior en materia de más participación, en materia de las propias relaciones internacionales en un mandato social? Dos cosas. Primero, con relación a los colombianos en el extranjero, presentar el proyecto de ley por parte del gobierno que tenga la participación y la representación en el Congreso de Colombia. Yo creo que es muy importante esa representación en un proyecto de ley que no se ha proyectado y no se ha desarrollado la Constitución política en este aspecto. Y segundo, lo más importante, las relaciones internacionales. Yo creo que con Andrés Pastrana el país va a recuperar en primera instancia la legitimidad, segundo, la autoridad moral frente al concierto de las naciones, que los colombianos vamos a poder de nuevo ocupar el sitial que nos corresponde en las relaciones internacionales, el sitial que le ha correspondido a Colombia, volver a recuperar esa imagen no solamente para Colombia, sino para todos los colombianos, y de esta manera volver a proyectar nuestro país ante la comunidad internacional como nos corresponde y como había sido la tradición internacional de Colombia, insisto, en el concierto de las naciones. Karen Scott, de Sunday Times. Víctor Manuel Ramos. Nina Negrón. Javier Espinosa. Doctor, usted dice que están muy confiados en las encuestas y en su superioridad sobre Noemí, pero esas mismas encuestas dicen que Noemí en una segunda vuelta le batiría a usted. Si se produce el acceso de Noemí a la segunda, ¿tienen ustedes miedo de que se confirme esa tendencia? Yo la política la hago realistamente. Yo la política la hago pensando es quién va a ser mi contendor y no hay duda que va a ser Horacio Serpa. Y si llega alguien a la segunda vuelta, es Horacio Serpa. Pero yo creo que vamos a hacer todo el esfuerzo, estamos realizando todo el esfuerzo para tratar de poder lograr este triunfo en la primera vuelta presidencial. Pero si no, claramente lo que están diciendo todas las encuestas es que la segunda vuelta será entre Andrés Pastrana y Horacio Serpa. Y esa la ganamos también. José Párez. José Vales del diario Reforma. Doctor Pastrana, las condiciones económicas del país están aptas para un ajuste ortodoxo y sus contrincantes dicen que usted es la persona ideal para ese ajuste de tipo neoliberal. ¿Qué puede responder a esto? Y la segunda pregunta es si puede aclarar un poquito el tema de los impuestos, porque hay mucha controversia con esto, ¿no? A ver, primero, yo no soy neoliberal. Yo creo en la economía social de mercado, que esa es la que nos hemos propuesto, la que estamos impulsando y la que creemos que es buena para el país. Neoliberalismo es lo que tenemos en este momento en el poder, que es el gobierno del doctor Samper y del doctor Serpa. Yo creo que no ha habido gobierno más neoliberal que el actual gobierno, y por eso nosotros firmemente creemos en la economía social de mercado. Segundo, frente al tema de los impuestos, nosotros hemos hablado de 5 mecanismos a través de los cuales vamos a generar empleo en Colombia. Lo primero que tenemos que hacer en el país es la paz, y el nuevo nombre de la paz se llama empleo. Hoy tenemos 1,5 millones más de colombianos que no tienen empleo, y hemos hablado de 5 propuestas fundamentales. La primera,
rebajar el impuesto de la renta directamente por cada nuevo empleo que se genere por parte del sector privado. Lo que le estamos diciendo al sector privado es, por cada nuevo puesto de trabajo, usted podrá descontar directamente del impuesto de la renta, con un tope hasta del 14%, todos esos nuevos salarios que estén generando ustedes como empleo. Palabras más, palabras menos, lo que significa es que estamos dando una tasa de descuento del 35%, que es el impuesto de la renta en Colombia, bajarla al 30% para que el industrial decida o paga impuestos o genera nuevos empleos. Segundo, hemos hablado de la reducción del déficit fiscal y de la mano de la reducción del déficit fiscal, la rebaja del IVA. El IVA en este momento, de acuerdo con la ley, debería estar en el 12%. El gobierno del doctor Samper y el doctor Serpa nos aumentaron el IVA del 12 al 16%. Lo que yo propongo es una campaña contra la evasión. En este momento se están evadiendo cerca de 2 billones de pesos colombianos, que pueden ser cerca de, pues en cifra en dólares, son 2 billones de pesos por año que se están evadiendo. Si nosotros logramos ejercer un verdadero control del IVA, si nosotros logramos controlar la evasión, vamos a obtener más ingresos, de la mano vamos a obtener más transferencias para la descentralización municipal de Colombia y vamos a poder bajar el impuesto del IVA del 16 al 12% como yo propongo, lo que significa que también estamos reactivando la economía, porque estamos dándole a la gente más dineros, van a poder ahorrar más, van a poder invertir más y por lo tanto estamos reactivando la economía. Utilizar el mecanismo que hemos nosotros propuesto para generar empleo en Colombia, claramente extenderle la mano al campesino colombiano, la recuperación del campo, del sector agrícola colombiano. El cuarto, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues fundamentalmente con el campesino, extendiendo la mano, subsidiando la economía campesina. En segunda instancia, tendiendo la mano con tecnología, con maquinaria, por sobre todo con crédito y fortaleciendo las cadenas de producción. Y por lo tanto, tendiendo la mano la comercialización. Y cuarto, un tema que es fundamental, que es lo que yo he denominado la reorientación del gasto público, es poder definir las prioridades en el gasto nacional para poder invertir en las grandes obras que necesita en este momento el país y no simplemente estar pagando favores políticos, como dice este gobierno, en pequeñas obras que no tienen ese impacto nacional y regional como la que estamos proponiendo nosotros. Pregunta Slowly Ball, del Diario del Estado de San Pablo. Concretamente, ¿qué hay que hacer para llegar a una paz con la guerrilla, para suprimir el narcotráfico y para suprimir también los paramilitares? Concretamente. Bueno, la paz es integral. Yo he hecho dos propuestas concretas con la paz. La primera, yo he dicho que personalmente me sentaré con la guerrilla, que personalmente podemos hoy en día hacer la paz con los grupos subversivos. Hoy hay una situación distinta a hace 4 años. La guerrilla, la FARC, ha hecho 12 propuestas concretas, el ELN, de cómo poder sentarse en una mesa de negociación. El Ejército de Liberación Nacional y la FARC ha hecho 8 propuestas, el Ejército de Liberación ha hecho 12 propuestas claras y directas. Aquí hay una. Claramente, entonces, lo que tenemos que ver es, primero, sentarse a dialogar directamente con ellos. Segundo, hoy hay un elemento distinto también en el proceso de negociación de Colombia, que es, en primera instancia, el mandato por la paz. 10 millones de colombianos votamos por la paz el pasado 26 de octubre. Y 10 millones de colombianos le dijimos al próximo presidente de Colombia, su primera obligación, su primera responsabilidad es hacer la paz. Por eso creemos que esa debe ser y va a ser la primera prioridad de mi gobierno. Pero de la mano a la posibilidad de esas negociaciones, inclusive ya la FARC, la semana pasada han dicho que han nombrado una comisión que estaría dispuesta a sentarse al diálogo con el nuevo gobierno, pero con un gobierno que tenga legitimidad y que tenga autoridad. Entonces, de la mano a ese posible diálogo, tenemos que hacer unas reformas de fondo en nuestro país, estructurales, por sobre todo reformas que impliquen inversión social, justicia social. Con hambre no vamos a hacer la paz. Con injusticia como estamos viviendo en este país, con falta de inversión en los sectores más pobres y más marginados, no vamos a hacer la paz en Colombia. Por eso, de la mano del posible diálogo en la mesa de negociación, tenemos que hacer inversión social en Colombia. Pregunta Carlos Julio Betancourt, de CBS Telenoticias. Doctor Pastrana, buenos días. La comunidad internacional de alguna manera tiene todavía muy fresco la financiación de la campaña del presidente Ernesto Samper. La pregunta es, ¿qué lectura le hace usted al nuevo llamamiento ante la justicia de Fernando Botero y Santiago Medina? ¿Cuál sería su posición si eventualmente se encontraran dineros de dudoso procedimiento?
Bueno, yo he sido claro, en eso yo he sido claro frente al tema del narcotráfico. Se está tomando por parte de mi campaña todas las medidas. Si algo me permite hoy presentarme ante los colombianos fue que en mi campaña en el año 94, distinto del doctor Samper, no se encontró un peso del narcotráfico. Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación. En todas las investigaciones que nos hicieron en mi campaña del año 94 no se encontró un peso del narcotráfico, lo que me da la autoridad moral de presentarme como candidato ante el pueblo colombiano. Segundo, estamos tomando todas las medidas que significan evitar la infiltración de los recursos, no solamente del narcotráfico, de los recursos ilícitos en la campaña presidencial. Y en eso tenemos la absoluta tranquilidad. Y tercero, el caso del proceso 8000 es la confirmación de que definitivamente cada día se confirma lo que ya el país conoce, lo que el mundo conoce, de la infiltración de los recursos del narcotráfico en la campaña del doctor Samper. Pero yo en este caso estoy mirando adelante. Esa es una decisión de la Fiscalía. En Colombia existe la división de los poderes. Esa es una decisión del fiscal general de la Nación y del aparato judicial de Colombia, que tiene que tomar la decisión de juzgar o no juzgar a los directivos de la campaña del doctor Samper. Pregunta Sam y John. Doctor Pastrana, para superar el déficit fiscal del Estado colombiano, usted necesita enfrentar con mercado informal y contrabando. ¿Qué política va a llevar para combatir con contrabando? Una de las políticas para combatir el contrabando es la rebaja del IVA, básicamente. En Colombia buena parte del contrabando es precisamente por tener un IVA muy elevado. Segundo, una voluntad política del gobierno de combatir el contrabando. Y por eso mismo hemos dicho al sector privado que si queremos defender el empleo colombiano, tenemos que combatir el contrabando. Y por eso estamos enfrentando una política clara, que haya voluntad del gobierno para poder combatir el contrabando, como lo vamos a hacer. Y de esta manera vamos a proteger en primera instancia el empleo de los colombianos. Y segundo, si nosotros logramos reducir también el IVA, en buena parte estamos apoyando la producción nacional y estamos también combatiendo el contrabando. Pero va a caer el peso de la ley, lo vamos a hacer caer sobre los contrabandistas para que vuelvan a la legalidad y no como está sucediendo en este momento en algunos sectores de nuestra economía. Pregunta María Angélica Dávila de Benevisión. Perdón de mi colega, una pregunta que nos interesa mucho en Venezuela, en el eventual gobierno de Andrés Pastrana, ¿cuáles serían las prioridades de la agenda bilateral colombo-venezolana? Primero, fortalecer las relaciones con Venezuela. Venezuela es nuestro segundo socio comercial. Es fundamental porque Venezuela va a ser nuestro socio esencial, no solamente en la comunidad andina, sino frente también a las posibilidades de integración en el Mercosur, en el Caribe. Y con Venezuela, insisto, tenemos cada día más que fortalecer las relaciones entre los dos países. Segundo, frente al tema político, yo creo que ya ha llegado el momento, se ha perdido buena parte del tiempo en estos 4 años, en que tenemos que hacer un análisis muy concienzudo, muy a fondo, del trabajo realizado por la Comisión Negociadora, del trabajo realizado por las comisiones fronterizas, también para implementar una política que nos permita resolver buena parte de los problemas que tenemos hoy de los dos países, dejando a un lado el tema de limítrofe, problemas fundamentales como el de la guerrilla, el del contrabando, el de robo de vehículos y problemas que nos competen a los dos países, que yo creo que si nos sentamos, hacemos una evaluación y tomamos decisiones entre los dos países, yo creo que ha faltado en buena parte ese diálogo entre Colombia y Venezuela, vamos a resolver buena parte de esos pequeños incidentes que hoy se están convirtiendo en piedras en el zapato en las relaciones entre Venezuela y Colombia. Pregunta Iker Merchant. Doctor, ¿cuántos votos espera conseguir el domingo en cada zona del país? ¿Cuántos qué? Votos, tanto por ciento. Lo suficiente para ser presidente de Colombia. 50 más 1. No, pero en cada zona, ¿en qué zona pretende conseguir más? A ver, no, yo creo que todos. Nosotros tenemos fundamentalmente, un gran potencial de votos. Antioquia, en lo que se denomina en Colombia el eje cafetero, aspiramos a tener una muy buena votación aquí en Bogotá y que lógicamente la fórmula de Gustavo Vélez en la costa caribe colombiana nos permita a nosotros también recuperar en buena parte la diferencia. Yo creo que esa diferencia que existía en la costa caribe se ha recuperado. El candidato a la vicepresidencia ha hecho un esfuerzo importante de trabajo, lo he hecho yo personalmente. La semana pasada hicimos toda una estrategia de toma de la costa. Creo que el respaldo de hombres como Gabriel García Márquez ha sido fundamental también para la costa caribe colombiana. Al fin y al cabo, Gabo es el verdadero vocero, el auténtico vocero.
ha dicho que está dispuesto a trabajar por la costa caribe, por la paz, por la educación. Ese es un respaldo muy importante y aspiramos ahí a poder recuperar también buena parte de esa votación o de la diferencia que existía con el candidato del gobierno, con el doctor Serpa. Laura Brooks, de Washington Post. Sí, doctor. Quiero saber cuáles son sus planes concretos para las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que usted va a reorganizar las Fuerzas Armadas? ¿Usted cree que una depuración masiva es necesaria? Sí. Yo creo que hay que buscar mecanismos que nos permitan actualizar, modernizar el aparato de nuestras Fuerzas Armadas. Y frente a las Fuerzas Armadas hemos dicho que en primera instancia tenemos que recuperar el manejo del orden público en Colombia. Primero que todo, antes de ser capaz. Segundo, tenemos que buscar esa reorganización, como usted plantea, una reorganización interna, una reorganización desde el punto de vista estratégico. La estrategia no ha funcionado. Se les han dado golpes muy grandes y muy graves a nuestras Fuerzas Armadas por falta de una estrategia, por falta de inversión también en todo el aparato de contrainteligencia del ejército, que hemos sufrido esos golpes. Por lo tanto, hay que corregir la estrategia, hay que recuperar el manejo del orden público, hay que generar la cultura del respeto a los derechos humanos, inclusive entre nuestras Fuerzas Armadas. Algunos miembros, no la institución, algunos miembros han sido acusados de violar los derechos humanos. Ahí también tenemos que generar en esta institución, como en el país entero, esa cultura del respeto al derecho humano, al derecho internacional humanitario, y de esta manera se va a lograr también consolidar el proceso de paz que nosotros aspiramos que podamos culminar en los próximos 4 años de nuestro gobierno. Pregunta Angie Uribe. Salud Hernández. Sí, doctor, son dos preguntas. La primera, en este país uno de los problemas que hay para que un gobierno valga de credibilidad es que aquí nadie dimite jamás. Es decir, aquí se escapan 300 presos y nadie dimite. La segunda pregunta es saber si el ministro de Economía va a ser el doctor Restrepo. Y la tercera es si usted se va a atrever a poner a un civil al frente de las Fuerzas Armadas. A ver, la tercera, lógicamente ya lo implementamos, que haya un civil en las Fuerzas Armadas. Eso es una tradición ya en el país. Lo que no se descarta que pueda ser un militar, pero tampoco se descarta que pueda ser un civil. Lo del doctor Juan Camilo Restrepo, pues lógicamente no creo que sea el momento de hablar del gabinete, ese lo tomaremos en el momento indicado. Es un hombre que por el momento en la campaña es el gran coordinador de la gran alianza con el exfiscal Alfonso Valdivieso, está dedicado a esta labor, y de la mano es el hombre encargado de manejo de todos los aspectos que tienen que ver con el campo económico dentro de la campaña y de las proyecciones y los planes y programas que empezamos y queremos implementar desde el gobierno. Y por último, yo estoy de acuerdo con usted, aquí no dimite nadie, pero porque no hay voluntad política del gobierno. Esto en Colombia nunca había sucedido. Aquí la gente en Colombia, la tradición histórica era que inclusive simplemente por una investigación disciplinaria, la gente renunciaba a su cargo para no parapetarse, como digo yo, en los cargos oficiales. Lo que sí es claro es que en mi gobierno, todo funcionario que esté acusado de un acto de corrupción va a ser destituido o se le va a pedir la renuncia para que desde, como decimos aquí, desde la calle él asuma su defensa y no a través de un cargo oficial. En eso coincido con usted, y los colombianos somos los primeros que nos impactamos de que aquí en Colombia nadie renuncie, a pesar de que los medios de comunicación o que quienes ejercemos la actividad de la política hagamos las denuncias y se comprueben actos ilícitos o actos de corrupción. Irene Harry. Juan Jesús Aznares. Señor Pastrana, ¿aceptaría usted, tal como propone la candidata Noemí Samí, la incorporación directa de la guerrilla sin pasar por las urnas en el Congreso? Bueno, ese es un mecanismo que es viejo en el país. Eso es lo triste y esa es la pregunta que yo le he hecho al candidato al gobierno. El doctor Serpa, siendo presidente de la Constituyente, no dejó que la paz se tocara en la Constituyente. Y esa es una de las preguntas que nunca nos han respondido los colombianos. Pero precisamente en la Constitución del 91 se le dio la posibilidad a la guerrilla que el presidente de la República podía nombrar un número, además indeterminado, en un artículo transitorio o parágrafo transitorio de la Constitución, de miembros de los grupos alzados en armas que quisieran participar del ejército. En ese caso, en este momento se tiene que buscar a través de una asamblea constituyente porque la Constitución lo prohíbe. Y aquí lo que le quiero decir, porque usted habrá oído que la gente habla de una asamblea constituyente para hacer la paz.
pero ese no debe ser el comienzo. La constituyente tiene que ser el fin de un proceso de paz, porque lógicamente lo que se trata es que a través de la constituyente, si hay que hacer reformas, que hay que implementar reformas, se hagan a través de una reforma constitucional, pero claramente no puede ser la constituyente el comienzo de un proceso, sino el fin de un proceso, para buscar que hechos como este que usted plantea puedan tenerse en cuenta y puedan implementarse. Esto no es nuevo. Lógico que se planteó la Constitución del 91 y fue una lástima que ellos no hubieran entrado a participar, así como el M-19 o el antiguo Ejército Popular de Liberación entró, hizo parte activa a través de un proceso, a través de la elección y de la democracia, no se hizo uso de estos artículos transitorios. Pregunta Guillermo García de la agencia Reuters. Eva Karnowski. Joaquín Ibars. Señor Pastrana, ayer el señor Serpa nos dijo que los liberales que están en su campaña es por motivo de preguntarle sobre la división del Partido Liberal, porque él es el candidato de los pobres y el que encabeza las causas progresistas y por eso se han pasado a su campo. ¿Qué tiene que decir ante esto? Y también usted, yo veo que insiste mucho en que va a aglutinar a todos los partidos, a todas las fuerzas, pero no cree que uno de los dramas de Colombia es que no exista oposición, que la oposición se deje a la guerrilla. No, la oposición va a ser cerca, claramente. Eso es lo que estamos viendo, es que el triunfo que vamos a lograr nosotros el próximo 31 de mayo, claramente yo creo que a partir del próximo 7 de agosto va a haber un gobierno y una oposición, no un partido de gobierno y un partido de oposición. Frente a los problemas que vive el país, aquí, en esta gran alianza, y este es un hecho muy importante, político e histórico en Colombia, está en el liberalismo, y en el liberalismo estoy hablando de hombres como Alfonso Valdivieso, estamos hablando de hombres como Humberto de la Calle, estamos hablando de hombres como Néstor Humberto Martínez, como Rafael Pardo, con congresistas, buena parte del Congreso liberal, que hoy nos están acompañando porque también creen en el cambio. Está el conservatismo, está el antiguo M-19, la Alianza Democrática M-19, su presidenta es miembro de la Gran Alianza que está con nosotros. Sectores independientes como de Ingrid Betancourt, la primera votación en Colombia, está con nosotros. O sectores independientes como el senador Alfonso Lizarazo. Los antiguos movimientos del ELN y la corriente de la renovación socialista, el antiguo grupo subversivo, el Ejército Popular de Liberación, hoy es Esperanza, Paz y Libertad, están con nosotros. Cristianos, evangélicos. Ayer solamente se unía a nosotros la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, la antigua ANAPO, se unía también en un 90% a esta gran causa. Por lo tanto, aquí hay una gran alianza. Este no es un proyecto político para unas elecciones, es un proyecto para una generación. Y aquí, distinto a lo que sucedió en el Partido Liberal, voy a ponerle un caso. El M-19, grupo guerrillero, nace a la vida política con la elección de mi padre como presidente. 28 años después, vienen a respaldar a Andrés Pastrana en un proyecto político. Un grupo que viene a la violencia, llega a la reconciliación. Y qué triste y qué curioso que un expresidente del liberalismo como Tubaya Yadó, que fue el jefe de debate político de mi padre en su campaña presidencial invitando al liberalismo a votar por Misael Pastrana, ese hombre que nace en la reconciliación, 28 años después convoca al sectarismo político. Eso es lo que no queremos en Colombia. En Colombia queremos la reconciliación. Aquí estamos los colombianos en la gran alianza que creemos en ese cambio, liberales, conservadores, independientes, M-19, Corriente de Renovación, EPL, cristianos, evangélicos, gente sin partido, la ANAPO. Entre todos nosotros que creemos que Colombia necesita el cambio, vamos a generar ese cambio a través de la gran alianza. No creo, no, la verdad que no. Porque si vemos que el candidato a los pobres le va a poner solamente una cifra. En su gobierno, en este gobierno del doctor Samper y el doctor Serpa, había en el año 94 14 millones de pobres en Colombia. Hoy nos entregan ellos 18 millones de pobres. Si eso es ser el candidato a los pobres, estoy de acuerdo con usted. Porque lo único que han hecho es generarnos más pobreza, más desempleo y más injusticia social en Colombia. Pregunta Ana Guzmán. José Manuel Martín. Sí, quería hacerle dos preguntas muy concretas. Una, ¿usted cree que el país necesita un plan duro de desenvolvimiento económico? Y segunda, ¿suprimiría el servicio militar obligatorio? A ver, primero, lógico. Lo que estamos encontrando
Fernando, es que este gobierno nos deja un déficit, no sabemos si el 5 o del 6%. Mientras que no lleguemos al poder no vamos a encontrar la verdadera verdad. Necesitamos una verdadera política de ajuste fiscal. Hay un déficit, insisto, que está entre el 5 y el 6%. Buena parte de este déficit se ha generado por la crisis política. Buena parte del aumento del gasto público se hizo fue pagando favores políticos y por esa manera se nos aumentó el gasto público. Todo el tema de las privatizaciones, simplemente para poner un ejemplo, para lo que preguntaba Joaquín, este gobierno ha sido el gobierno que más ha privatizado. Dijo que esa plata de las privatizaciones la iba a invertir en el sector social y resulta que esa plata no se invirtió en el sector social, sino se invirtió fue en pagar favores políticos, en aumentar la nómina y en pequeñas obras, lo que se denomina en el Congreso de Colombia las partidas con destinación específica, que en otras palabras es lo que en Colombia combatimos y que denominamos auxilios parlamentarios. Entonces hay que diseñar una política de choque, una política que nos permita, por lo menos en los próximos 4 años, bajar ese déficit si está en el 5% al 1.5% y que se vuelva un déficit más manejable. Segundo, el servicio militar obligatorio. Hace 4 años hice la misma propuesta. Colombia necesita no de un servicio militar obligatorio, sino ir profesionalizando nuestras Fuerzas Armadas y de la mano ir reduciendo el servicio militar obligatorio. Porque lo que está sucediendo es que estamos enviando los jóvenes que terminan su bachillerato a combatir con profesionales de la guerra. Con 2 o 3 meses de capacitación los estamos enviando a combatir con profesionales de la guerra. Yo he propuesto es profesionalización y de la mano de la profesionalización ir reduciendo el servicio militar obligatorio y dejando que buena parte del campesino con sus trabajos, con sus labores en el campo, pueda prestar ese servicio militar y pueda haber un servicio profesional y un servicio social que nos permita también darle la oportunidad a los jóvenes que ellos definan, o se van al servicio militar obligatorio o prestan un servicio social en Colombia. Mauricio Salvi. En el tema de la lucha al narcotráfico, ¿qué opina usted del reciente dinamismo de Estados Unidos? ¿Qué piensa usted de la política de certificación y qué le pide usted en concreto a Estados Unidos y a la Unión Europea en el tema de la lucha al narcotráfico? Cooperación. Cooperación. La lucha contra el narcotráfico es una lucha que Colombia ha venido librando sola. Es una lucha que es una lucha muy costosa para el país. Es una lucha que ha sido para los colombianos muy costosa. Hemos invertido recursos nuestros en lugar de invertirlos nosotros en educación, en salud, en empleo. Lo hemos invertido en tratar de evitar que la droga llegue a los Estados Unidos en lugar de estar invirtiendo en eso, en inversión social en las zonas más pobres y más abandonadas de Colombia. El problema de la droga tenemos que entender, y si hay alguien que tiene autoridad moral para hablar del tema de la droga soy yo. Fui secuestrado por el narcotráfico, he combatido el narcotráfico, lo hice desde el periodismo, lo hice desde la alcaldía, lo planteé desde el Congreso de Colombia y lo he hecho como candidato presidencial. Este flagelo tenemos que acabarlo, pero el mundo tiene que entender que es con cooperación como vamos nosotros a poder erradicar definitivamente de la faz de la tierra este delito. Y aquí hay un punto muy importante que yo quiero resaltar, inclusive la guerrilla colombiana, directamente la FARC ha hecho un planteamiento claro en las últimas manifiestos de la FARC que están dispuestos también a participar en un proceso para acabar con el negocio de la droga. Entonces aquí hay un hecho muy importante, un hecho que vale la pena resaltar, pero para esto de todas maneras necesitamos que no solamente los Estados Unidos, sino la Unión Europea, que es la que posiblemente más nos ha tendido la mano, nos la sigo tendiendo y en buena parte somos recursos para poder invertir en estas zonas que son al fin y al cabo las más marginadas y las más abandonadas de Colombia. Pregunto a los paramilitares, he dicho que hay que hablar con todos los sectores de la violencia, posiblemente separadamente, pero hay que involucrar a todos los sectores de la violencia, si no, no habrá paz. Y segundo, lo que tenemos que buscar es la paz para evitar eso, que se sigan proliferando tipos de hechos como el de las convivir o las convivir en el país. Lo que necesitamos es traer la paz y por eso la primera obligación, la primera responsabilidad del gobierno es hacer la paz y por ello vamos a trabajar. No, es que están ahí, yo digo todo dentro de la ley. Yo digo, la manera de desactivar la convivir es hacer la paz. Y eso es lo que yo me comprometo, hacer la paz en Colombia. Y vamos a trabajar por la paz. Jack Nagler. Mr. Pastrana, I want to give you a chance to answer in English. Your slogan throughout your campaign has been all about change. What are the most important things that need to be changed in this country? The government, the policies of the government. They promised us 1.5 million employments and we have 1.5 million unemployed people.
They promote us and they promise us investment in the social areas, and we have, as I said, we passed from 14 million poor in this country to 18 million poor people now that we have in the country. They offer us fight against corruption. We have the most corrupted government in the history of Colombia. They promise us security, they promise us peace, and we have the most violent time in the history of this country, the highest records of insecurity in the cities, in the municipalities, and that's why we are offering change. Change needs social investment, employment, peace, fight violence, fight poverty. That's what change needs. Create employment, bring peace. Oh, I gave the answer 5 minutes ago how we have 5 taxes, lowering taxes, lowering the sales tax, investment in the rural areas and the agriculture, and investment in the priorities of the big projects of the country instead of investing in little projects, making the investment of the budget in the great projects, not only regional projects, but national projects, infrastructure, social housing, and basically water supply and water sewage. Charles Penty. Juan Álvaro Castellano. Doctor Pastrana, buena parte de la situación crítica de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos con relación al gobierno que termina han estado alrededor del tema de la extradición. Usted respeta el tratado que se firmó en 1986 en el gobierno del doctor Barco, o usted replantea ese tema a consideración del Congreso. Lo mantengo a consideración del Congreso porque hay que respetar la ley. Precisamente ese tratado fue declarado inconstitucional. Y precisamente por declarar inconstitucionales los tratados que me secuestran a mí, precisamente los extraditables. El hecho claro es que hay que respetar los fallos judiciales. Yo personalmente he dicho que la extradición no puede ser ajena en Colombia, que tenemos que trabajar por la extradición. La extradición es un instrumento que tiene que ser para el presidente de la República, para manejarlo discrecionalmente el presidente de la República. Creo en la extradición. La extradición no es solamente narcotráfico, porque aquí en Colombia se ha tomado el hecho de que extradición es igual al narcotráfico. La extradición es una herramienta que nos permite a nosotros combatir el delito. Colombia no puede ser un paraíso. Si hablamos de la Unión Europea, están levantando todas las barreras para que se puedan extraditar los delincuentes, los terroristas, y de esta manera poder tener un instrumento para combatir la delincuencia. Yo pongo el caso colombiano. Los asesinos de Álvaro Gómez se van a radicar en Alemania. Si no hubiéramos tenido extradición, no los hubiéramos podido traer para juzgarlos en Colombia. Por eso necesitamos otros mecanismos y no podemos ser ajenos a que la extradición es un mecanismo y es un arma que debe ser discrecional para aplicar el presidente de Colombia. Victoria Braunet. Jean Yard. Lorival Santana. Jean Otis. ¿Realmente puede llegar a un acuerdo de paz dentro de 4 años? ¿Qué dice usted? No, yo soy optimista. La verdad que yo creo que lo que decía, hoy hay un ambiente totalmente distinto a hace 4 años. ¿Y en qué se basa eso? Que hoy existe el mandato por la paz, 10 millones de colombianos que votamos por la paz. Hoy en el proceso de paz están involucrados la Iglesia Católica a través de la Comisión de Conciliación, las ONGs están involucradas, el sector privado, los sindicatos y en general la sociedad civil. Entonces yo creo que hay un elemento adicional que hace 4 años no se tenía. Segundo, hoy tanto el ELN como la FARC ya han puesto a consideración, como dije anteriormente, 12 puntos el ELN, 8 puntos la FARC, que pueden ser el comienzo de una mesa de negociación. Entonces hay un elemento adicional. Y tercero, la FARC y el ELN han dicho que ellos no dialogan con un gobierno elegido con recursos del narcotráfico. La FARC ha dicho que no dialoga con un gobierno ilegítimo. Esa traba puede quedar saldada el próximo domingo, cuando tengamos un nuevo gobierno y ese gobierno tenga legitimidad y tenga autoridad. Yo creo que la FARC va a sentarse a negociar. Es más, ya dijeron la semana pasada que están dispuestos y que están nombrando una comisión para que pueda sentarse a dialogar con el próximo gobierno. Bueno, y tercero, lo último que decía, hay una mayor participación de la comunidad internacional.
está participando muy activamente en la comunidad, la Unión Europea. Claramente España, Francia y Alemania han dicho que están interesados en hacer la paz. Y aquí hay un hecho que no le dieron, creo, en Colombia la suficiente importancia hace una semana en Cartagena. El gobierno americano convocó una conferencia, creo que lo han denominado el proyecto Houston, a una conferencia en Cartagena, invitando a todos los actores de la violencia en Colombia, y se hicieron presentes todos ellos. Todos ellos se hicieron presentes. Ese ha sido un paso muy importante. Y creo que si nosotros logramos conformar un grupo de países amigos que se conviertan en facilitadores del proceso de paz, vamos a hacer la paz en Colombia. Victoria, Bueno, quisiera saber dos cosas. Primero, si estaría dispuesto a hacer un despeje militar de una parte del país para facilitar negociaciones con la guerrilla. La otra cosa es que usted ha hablado de bajar los impuestos, el IVA y el impuesto sobre la renta, pero también de bajar el déficit fiscal. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, con relación al despeje, yo creo que tenemos que buscar todos los mecanismos que nos permitan hacer la paz en Colombia. Ese no se desecha, yo no desecho el despeje, es uno de los mecanismos, puede haber otros, no lo descarto, pero creo que la responsabilidad del próximo gobierno es, si hay voluntad de la guerrilla de hacer la paz, yo creo que la primera obligación del presidente, insisto, tiene que ser hacer la paz en Colombia. Tenemos que buscar todos los mecanismos que sean necesarios para hacer la paz en nuestro país. Y si ese es uno de los elementos, pues lo tomaremos, porque lo importante es hacer la paz. Segundo, con el tema de los impuestos he sido claro. El impuestos, hoy estamos viendo tesis en el mundo, no solamente en Colombia. Si hablamos del caso de los Estados Unidos, el presidente Clinton, si hablamos de Tony Blair, si hablamos de Schroeder en Alemania, todos han dicho que se pueden bajar los impuestos, que cuando hemos bajado los impuestos, cuando hemos controlado la evasión, se aumenta el recaudo. Le pongo el caso colombiano. Posiblemente un presidente que nunca se le hizo reconocimiento fue el presidente Vargas, que hizo una reforma tributaria, bajamos los impuestos, y es cuando más recaudos hemos tenido en la historia de este país. Por eso lo que tenemos que hacer es ejercer el control fiscal, porque lo que no se puede seguir permitiendo es lo fácil. Lo fácil, fíjese usted, una gran diferencia entre esta campaña y el gobierno. Yo he dicho que tenemos que controlar el déficit fiscal, que desde ya estamos estudiando rubro por rubro el presupuesto, el gasto innecesario del gobierno. Buena parte de este gasto ha sido pagos de favores políticos, y por esa misma circunstancia hay que analizarlo a fondo, y de la mano después, cuando se ajuste el cinturón en el gobierno, podemos pedirle a los colombianos que puedan participar en este proceso. Distinto al doctor Serpa. El doctor Serpa ha dicho no hay que aumentarle el salario a los trabajadores, y eso contesta también la pregunta que si es el presidente de los pobres. Yo lo dudo. Un hombre que dice que nos deja una inflación del 20% y que va a aumentar el salario de los pobres solamente en 12% y que le está pidiendo que el esfuerzo fiscal lo haga es el pueblo y no lo haga el Estado, no vamos a lograr solucionar los problemas. Es el Estado. Tenemos que tomar medidas muy serias, muy rápidas, porque sobre todo esas medidas son las que le van a dar la señal, precisamente a la señal internacional de cómo Colombia va a manejar su economía en los próximos 4 años. Y de esta manera vamos a fijar esa política de inversión en el país para los próximos 4 años. Pregunta al periodista de la agencia Sigua. Doctor Pastrana, usted ha expuesto mucho sus políticas internas, ¿no? Cuando asumiera la presidencia. ¿Podría abordar un poco sobre sus políticas exteriores? Sí, básicamente yo creo que la política exterior tiene que ver con 3 aspectos. La primera es la recuperación de la dignidad de Colombia, volver a recuperar nuestra dignidad y nuestro puesto ante la comunidad internacional. Segundo, en el país estamos buscando fortalecer todos los procesos de integración, fundamentalmente el que tiene que ver con nuestra propia región, la comunidad andina. Tenemos que fortalecer la comunidad andina, por eso creo que es importante fortalecer las relaciones comerciales con Venezuela para poder proyectar no solamente un proceso de integración hacia el Mercosur, sino también hacia Centroamérica. Y una vez podamos nosotros tener unos mecanismos que nos permitan presentarnos más fuertes, más consolidados en estos proyectos de integración, hablar del Tratado de Integración, el ALAD, de integración latinoamericana. Entonces, yo creo que es muy importante, primero, fortalecernos internamente, insisto, comunidad andina, para luego mirar al Mercosur y a Centroamérica, y después buscar el proyecto de integración regional. Segundo, creo que hay que abrir las puertas en el caso de Colombia hacia el Pacífico. Hay una política agresiva que queremos hacer,
Para hacer esta política necesitamos inversión, invertir especialmente en infraestructura, en el departamento del Valle, invertir en puertos, invertir en aeropuertos, invertir en comunicaciones, como lo hemos propuesto, para que sea el Valle del Cauca la puerta de Colombia hacia el Pacífico. Y por último, yo creo que tener unas reglas de juego muy claras, unas reglas de juego muy estables. Yo tuve la posibilidad de reunirme hace un poco más de un mes con el presidente Aznar de España, con el presidente Chirac de Francia, con el canciller Kohl de Venezuela, y si algo me impactó de esta reunión con estos tres líderes europeos es como Europa, clara y directamente, está mirando a América Latina. Ven en América Latina el continente del futuro, y por esa misma circunstancia nosotros tenemos que tenderle la mano también a Europa y buscar mecanismos que permitan proyectar una verdadera política internacional y sobre todo inversión extranjera de ese sector del mundo hacia Colombia. Gabriel Roca. Señor Pastrana, mucho se ha hablado en los últimos días acerca de la posibilidad de que las fuerzas guerrilleras pudieran llegar a boicotear los comicios del próximo domingo. Si bien hubo un comunicado de la FARC en los últimos días hablando de que llamaban a la abstención y no se pensaban llevar a cabo atentados, hay también versiones que hablan de que no se le cree mucho ni a la FARC ni al Ejército de Liberación Nacional, e incluso que esta jornada del domingo puede ser utilizada para atacar 10 cárceles nacionales. ¿Usted piensa en lo personal que el domingo va a ser una jornada de paz o que puede llegar a estar manchada por distintos atentados a nivel nacional? Yo espero que sea una jornada de paz, porque además yo creo que el primer interesado en que exista legitimidad en el gobierno es la propia guerrilla, y la legitimidad significa que se elija un gobierno democráticamente, y yo creo que la guerrilla ha dado muestras de querer hacer un proceso, puede que existan frentes en los cuales se hayan presentado actos de violencia en lugares del país en que puede ser difícil celebrar las elecciones. Como candidato yo espero que el gobierno nos dé esa posibilidad a todos los candidatos de Colombia, que se celebre un debate en todo el territorio nacional. Y segundo, yo soy un optimista, creo que podemos tener un debate electoral en paz, y aspiramos que podamos tener este debate electoral en paz y tranquilidad, como es el anhelo de todos los colombianos. Estamos por terminar, el tiempo se nos está terminando. Vamos a las últimas 3 preguntas. Nora Parra. Nora Parra de Radio Francia Internacional, Andrés. 2 preguntas. La primera con relación a las relaciones futuras con la Unión Europea. Ya usted habló de la relación con la paz, fundamental. La económica, el incremento del mercado nuestro en los países europeos. Es una pregunta. La segunda, en breves días, la OEA celebrará en Caracas una reunión donde va a tratar el tema del ingreso de Cuba a la OEA, el ingreso de Cuba a la OEA. Pues, ¿cuál es su posición como presidente de la República? ¿Cómo estará usted en ese sentido? Lo digo porque recojo la inquietud de muchos colombianos que están preocupados, quisieran votar por usted, pero están preocupados porque usted podría inclusive suspender relaciones con Cuba. No. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a decir? Porque hace 4 años usted estuvo comprometido con un grupo muy fuerte anticubano, los Mascarrosa, en Miami. Eso tampoco lo es digo verdad. porque así lo dice, no me consta. Ese tampoco es verdad. Ninguna es aceptable. No vamos a romper relaciones con Cuba, porque si esa fuera la estrategia, yo creo que el primero que no lo estaría respaldando se llama Gabriel García Márquez, ¿cierto? Segundo, no vamos a romper relaciones con Cuba. No tuvimos vinculaciones con un grupo anticubano, como dicen. Es decir, lo conocemos lógicamente y compartimos porque somos demócratas, somos abiertos. Con ellos y con los amigos de Miami, con los cubanos, también tenemos contacto, como hemos tenido contacto con la gente de la isla. Nosotros, esa es nuestra política, tener la política de puertas abiertas. Por eso vemos con buenos ojos que se comience a hablar del tema de Cuba en la OEA y de posible ingreso. Yo como demócrata lo que aspiro es que a Cuba regrese la democracia, y creo que lo que aspiramos todos los que estamos en este proceso y quienes creemos en el proceso político democrático. Creo que también en la Comunidad Europea, como lo dije, hay que tomar ventajas. Yo creo que hay mecanismos que nos están permitiendo ventajas competitivas frente a la comunidad, pero tenemos que fortalecer ese campo colombiano, tenemos que fortalecer ese sector industrial colombiano
que en este momento está muy golpeada, pero definitivamente yo creo que, insisto, de esa conclusión, de ese viaje que pudimos hacer por Europa, es del tremendo interés de invertir en nuestro continente por parte de la Unión Europea y de las grandes ventajas que tenemos los colombianos de poder entrar a competir en ese mercado internacional. Pregunta Idaya Chirinos de Venezuela. Candidato, Venezuela y Colombia comparten más de 2.000 kilómetros de fronteras. La violencia que Colombia vive la permea Venezuela a través de esta línea que paradójicamente es muy importante para nosotros porque es el territorio donde producimos la mayor cantidad de carne, de leche y de productos agrícolas. Contrariamente a lo que usted le decía a mi compañera, a mi colega venezolana, yo pienso que los colombianos y los venezolanos hemos hablado, no lo suficiente, pero hemos hablado bastante. Y nosotros sentimos que en relación a la custodia, al desarrollo y a la presencia militar en esta zona, han faltado medidas concretas. ¿Tiene usted algún planteamiento puntual en relación a este problema? Yo te digo que es hablar, yo discrepo, yo creo que no ha habido interlocutor en este gobierno. Que no puede ser posible. Hablamos de un tema que posiblemente aquí los corresponsales de lo van a ver como un tema ridículo, que es hablar del robo de vehículos, pero que en Venezuela es un tema fundamental. Es increíble pensar que no hayamos podido. Es decir, si un carro se lo roba en Venezuela y llega a Colombia, es porque hay complicidad de las dos partes, porque sale de Venezuela y entra a Colombia. Entonces hay complicidad. Yo creo que tenemos que buscar mecanismos claros y directos, quitándonos un poco también lo que digo yo, la percepción que podamos tener de que simplemente si estamos hablando de controlar nuestras fronteras vamos a tener que tener presencia militar. Estamos combatiendo una guerrilla, por lo tanto tiene que haber presencia en esas zonas. Y yo creo que por eso tenemos que ponernos de acuerdo los dos países para tomar unas medidas claras, directas, que nos permitan. Nadie le gusta el secuestro. Quienes hemos vivido en carne propia el secuestro como el peor delito que puede suceder en el ser humano. No estamos patrocinando el secuestro como algunos amigos en Venezuela lo creen. No, tenemos que combatirlo, tenemos que acabar. Pero para eso sentémonos y busquemos medidas que nos permitan implementar esas medidas en la frontera para acabar con esos pequeños problemas que se están convirtiendo en los grandes problemas en las relaciones entre los dos países. Y yo creo que ahí ha habido falta de diálogo y de voluntad política de poder atacar estos problemas, que yo creo que podemos hacer y vamos a buscar los mecanismos que nos permitan atacar de fondo esos problemas como el de la violencia, el secuestro, el politeo, el robo de vehículos que se viene presentando en la frontera entre Colombia y Venezuela.